es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Es un placer estar con ustedes en este momento para volver a abrir las Escrituras, en esta oportunidad para poder profundizar uno de los principios que vimos el domingo pasado en la enseñanza de la palabra de Dios. Es la enseñanza de la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que nos enseña. Lo que hacemos es, desde nuestro amor por ella y desde nuestra posibilidad de abrir las Escrituras, es presentarla, pretendiendo y procurando que la palabra de Dios nos muestre al Dios de la palabra y que la palabra de Dios se exprese lo más cercanamente posible a la voluntad de Dios, al deseo de Dios, al corazón de Dios. En ese domingo, en esa enseñanza de la palabra de Dios, decíamos que Él promete hacer nuestros pies como de siervas, fortalecernos en esas alturas, y habíamos aprendido lo importante que era este tema de mi altura, su fortaleza, y poner nuestros pies donde Dios ya los puso. Hoy vamos a profundizar en este principio de la voluntad para andar en mis alturas con fortaleza y con capacidad, y seguimos teniendo el hermoso símbolo de esta sierva, de esta venadita, que como aprendimos el domingo pasado, quien no pudo ver el video, los invitamos a que lo puedan ver, donde damos una serie de características que hace que Dios elija a la sierva hembra y no al siervo macho, en virtud de una cantidad de capacidades que tiene esa sierva para darnos desde el pensamiento metafórico esta propuesta y esta idea. En el domingo veíamos que había 3 principios importantes para poder llegar a esas alturas, para poder vivir la posibilidad de saber que Dios nos fortalece y especialmente ir adquiriendo las capacidades para poder ir transitando en esos espacios. Decíamos que estos 3 principios se mancomunan, trabajan juntos para que podamos andar cada uno de nosotros en nuestras alturas. El primer principio tenía que ver con esta idea de mis alturas, ¿no? Esta idea del propósito o los propósitos que nosotros podemos tener, qué nos proponemos en la vida, cuáles son aquellos objetivos, aquellas, podríamos seguir con el pensamiento metafórico diciendo, aquellas cumbres. Todos los que estamos acá y todas las personas tenemos objetivos en la vida, tenemos anhelos del corazón, que hoy vamos a profundizar en esta noción, deseos del corazón, y que Dios la representa metafóricamente en la belleza de nuestras propias alturas. Pero aquí, para que estas propias alturas sean aquellas que podamos llegar y que sea sustentable nuestro tránsito en ese lugar, aparece el principio de voluntad. Después está el principio de sabiduría, cuando dice pies como de siervas, donde esta idea de que Dios nos va a ir dando las capacidades para poder ir haciendo ese recorrido, ese tránsito, esos brincos o esos saltos que a veces en la vida son necesarios dar y que a veces al no darlos porque tenemos miedos, inseguridades, nos quedamos en una parte del recorrido cuando lo que hace falta es animarse a dar ese paso hacia adelante, ese salto, pero no lo damos por no tener la confianza, tercer principio que vamos a ver, pero que empieza esa falta de confianza a reconocer que quizás no tenemos las capacidades. Y ahí aparecía también el principio de sabiduría, mostrándonos que es sabio lo que Dios busca de nosotros como comportamiento y no
necesaria y mucho menos solamente de manera inteligente. Muchas veces actuamos con inteligencia, pero la inteligencia no nos suele llevar a la sabiduría, mientras que actuando con sabiduría será necesaria una parte de la inteligencia. Entonces este principio es tremendo, que lo vamos a profundizar el domingo que viene, respecto a esto de la sabiduría, poder ir metiendo nuestros pies con capacidad que Dios nos va a ir dando, donde Él ya puso los suyos. Y después venía el tercer principio, que era el principio de confianza. Una cosa es estar acá, mirando esa cumbre y ese objetivo e iniciar ese viaje, y cuando empiezan a aparecer los vientos, esas cuestiones que aparecen en el camino, esas dudas o esas inquietudes, no tener confianza nos paraliza, mientras que tener confianza es lo que nos relaciona con la promesa de que Dios nos va a fortalecer en nuestras alturas. Recordado estos tres principios, y aquellos de ustedes, como les decía, que no han tenido la oportunidad de ver el video, lo pueden encontrar en el canal de YouTube, donde están todos los videos, y repasar el video anterior para poder todavía aprovechar muchísimo más esto. Compartíamos esta frase en el flyer de invitación y en la primera placa de esta presentación, donde dice: haz todo como si dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios. Qué cosa más, qué reflexión más hermosa. Pongo acá dos fuentes de esta reflexión, en virtud de que hay como dos líneas diferentes a quien se le atribuye esta hermosa reflexión, y entonces, como no está definido que fuese una sola fuente, yo utilizo las dos fuentes porque ambas me parecen maravillosas fuentes y creo que son dignas de poder traer a la conversación. Se le atribuye esta reflexión a quien fuera Agustín de Hipona, o más conocido como San Agustín, que vivió entre los años 354 y 430 después de Cristo. Es uno de los doctores, de los teólogos más prominentes de la Iglesia, y que ha marcado con su pensamiento mucho de lo que hasta el día de hoy a nosotros de alguna u otra manera nos impacta. San Agustín fue un obispo nacido en el norte de África, Hipona, una ciudad en zonas de Argelia, donde él termina muriendo también, y fue un hombre de una preclaridad y de una cantidad de conceptos que al día de hoy son muy importantes. Se han utilizado desde derecho hasta sociología, hasta filosofía. Entonces se le atribuye a él: haz todo como si dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios. También se le atribuye a él una reflexión parecida que refiere a que ora como si todo dependiera de ti, haciendo todo como si dependiera de ti, pero no olvides que todo depende de aquel a quien estás orando. Hermosa reflexión también. Pero también se le atribuye a todo como si dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios, a Ignacio de Loyola, otro hombre muy importante, ya edad media, 1491, muere en 1556, español, y se le atribuye esta reflexión también. Así que quisimos honrar a ambos. Si Ignacio de Loyola lo aprendió de San Agustín, bienvenido sea, y si es un pensamiento de él inspirado en alguna situación, bienvenido también. De todas maneras, ambos estarían muy contentos uno del otro de estar compartiendo esto, porque lo que importa es la reflexión. Miren la autonomía de la persona, pero al mismo tiempo esa relación de dependencia con Dios el Creador. Y aquí aparece una de las cosas más hermosas en la relación humanidad-creación, Dios-creador. La relación con Dios es una relación interdependiente. Nosotros dependemos de Dios, pero Él también depende de nosotros. Por ejemplo, Él depende que nosotros profundicemos estos principios, el de voluntad, el de sabiduría, el de confianza, para que la promesa que Él hace se pueda expresar y manifestar. Como Dios no le tira de los pelos a nadie para que crea, ni para que confíe, ni para que ande con sabiduría, y mucho menos que busque su voluntad, Dios depende de tu elección, de tu decisión de estar hoy acá. Como depende de cada cosa que haces para poder conocerlo a Él, para poder buscar su sabiduría, que es mucho más que inteligencia, y poder confiar en Él. Así que una de las relaciones más hermosas de interdependencia es la que se da entre Dios creador y la humanidad, su creación. Entre nosotros, seres humanos, que fuimos
creados por Dios, esto desde la convicción y la base argumental, no de fe ciega, sino argumental que nos da la palabra de Dios respecto al creacionismo. Esto es, a que fuimos creados con un propósito de parte de Dios. Ustedes saben que lo más importante es que Dios va a heredar algún día. No va a ser ni la tierra, ni los cielos, ni las grandes montañas, ni los mares, ni todas las cosas que los hombres hacemos, ni los libros que escribimos o que otros escribieron, ni nuestras grandes logros y nuestras grandes cosas. Lo que Dios va a heredar y anhela heredar es su pueblo, es su gente, somos nosotros. Lo más importante para Dios es la gente. Todo lo demás es absolutamente anecdótico. Por eso es tan importante esta interrelación con Dios. Vamos a recordar en este momento esta idea del principio de voluntad y voy a ampliar el concepto que compartí con ustedes cuando yo les decía el principio de voluntad. Hoy lo voy a ampliar con la noción de primera y segunda voluntad de Dios. ¿Cómo es esto de primera y segunda voluntad de Dios? Cosa que ya suena media extraña, ¿no? ¿Cómo no hay una única voluntad de Dios? Bueno, vamos a ver que sería lo ideal pensar en la primaria, en la primera voluntad de Dios, pero no necesariamente única. Y esto es algo muy interesante a la luz de que cuando ustedes recuerden lo que vimos el domingo pasado y ahora lo profundicemos, van a ir tomando conciencia todavía con mayor sensibilidad que probablemente los seres humanos transitamos más en nuestra vida la segunda voluntad de Dios que la primera. ¿Se acuerdan que el domingo pasado nosotros decíamos, en cuanto a la voluntad hay como 3 escenarios? Primero, como es mis alturas, Dios quiere que yo exprese mis propósitos, que exprese mi voluntad, que exprese mis deseos. Pero me pide que esté amparada, que esté vinculada, que esté fortalecida, enriquecida, orientada con su voluntad. Así que podríamos tener una voluntad con B minúscula, que es la mía, mis alturas, que Dios respeta, ama y quiere que yo desarrolle, y la voluntad con B mayúscula, B corta mayúscula, respecto a lo que Dios de alguna manera tiene en su corazón como propósito para nosotros. Y decíamos el domingo pasado que hay como 3 escenarios, ¿no? Cuando mi voluntad, algo así como que Dios dice, a ver, contame, como cuando un padre le dice a sus hijos, contame, ¿qué querés? ¿Qué te gustaría estudiar? ¿Dónde te gustaría estar? ¿Qué te gustaría hacer cuando termines la secundaria? Ese es Dios. Entonces el hijo va y le cuenta, bueno, papá, mirá, a mí me gustaría estudiar alguna ciencia social, o me gustaría estudiar medicina, o me gustaría estudiar ingeniería, pero ¿sabes qué, papá? Antes de estudiar, ¿viste? Estudié. ¿Te acordás que yo hice jardín, no? Jardín de infante. ¿Cómo vos me mandaste a jardín de infante A, B y C? Hice 3 jardín de infante, ¿te acordás? Después fui a la primaria, sí, me acuerdo. ¿Te acordás que en mi época había 8º grado, creo, en la primaria, no? Ahora creo que es 6º. Y después me mandaste a una secundaria, que era una secundaria industrial, que eran 6 años. O sea, ¿te acordás, papá? 6 más 8, 14 más 3, 17. Hace 19 años, porque empecé a los 2, hace 19 años que estoy tras paredes estudiando. No me parece que estaría mal, no sé qué te parece a vos, que me vaya un año de mochilero. Conversación que ninguno de los padres queremos tener cuando algún hijo viene y dice, me quiero ir de mochilero. ¿Y vos qué haces como padre? Conversás, lo escuchás. Probablemente tengas una primera voluntad para tu hijo, pero empezás a escuchar que la voluntad de él no contradice tu voluntad. Tu voluntad es amarlo, cuidarlo, que pueda estudiar. Y él quiere, después de 17 años, quiere aprovechar a hacer una experiencia en otro país, quiere ir a aprender otro idioma. Y entonces, ¿qué haces vos como padre? Vos acompañás ese anhelo del corazón y esa voluntad. Probablemente como padre haya una primera voluntad de decir, mira, hijo, me gustaría, esto es lo que creo que esto es lo mejor para vos. Y probablemente el hijo así lo entienda, es decir, ¿sabes que sí, papá? Me parece que es por acá. Bueno, entonces cuando hablamos en relación de una persona, un ser humano con Dios, Dios no es muy diferente en la manera en que se comporta. Y recuerden que en el Antiguo Testamento Dios no se expresaba como Padre, era más como Señor,
Y en el Nuevo Testamento aparece más la idea de Padre. Entonces, el primer escenario es mi voluntad, corresponde, representa, ¿se acuerdan? La voluntad de Dios. Y esa sería la primera voluntad de Dios. Segundo escenario, mi voluntad no representa totalmente la voluntad de Dios, pero no la contradice. No la contradice. No es que yo, teniendo todas las condiciones para estudiar, voy y le digo a mi padre, no, ¿sabes qué? De ahora en más quiero viajar, no me interesa hacer nada, no me interesa ayudarte a vos en el trabajo ni en la fábrica, me interesa solamente viajar y conocer el mundo. Bueno, probablemente es muy diferente, está en las antípodas ese deseo de lo que es el deseo del Padre. En ese sentido, entonces, recordamos esta idea de que mi voluntad representa la voluntad de Dios. Aquí tenemos la primera voluntad de Dios, con B mayúscula, la primera voluntad de Dios. Después tenemos, mi voluntad no representa la voluntad de Dios, pero no la contradice. Segunda voluntad de Dios. Y tercer escenario, mi voluntad contradice la voluntad de Dios. Esto es, sin la presencia de Dios. Y recordarán del domingo pasado, cuando Moisés le decía a Dios, Dios, si vos no estás conmigo y no estás con nosotros, más vale no nos movamos. Porque lo más vacío que hay en la vida es la ausencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces Moisés le dice, para ir solo mejor no vayamos. Claro, cuando ustedes ven esta placa que les acabo de mostrar, primera voluntad, donde coincide, representa mi voluntad la de Dios, primera voluntad de Dios. Después mi voluntad no representa, pero no contradice. Es ahí donde básicamente aquellos que amamos a Dios, que anhelamos los asuntos espirituales, que no queremos pasar esta vida sin darle la oportunidad a Dios de que sea Dios, es ahí donde solemos movernos. Hay muchas cosas en mi vida que tienen que ver con una expresión, digo, espiritual y ontológica, esto es espiritual y existencial, de la primera voluntad de Dios, pero hay muchas cosas en mi vida, y cada uno de nosotros lo podemos reconocer, de que no necesariamente expresa plenamente la voluntad de Dios, pero no la contradice. Y más suenan las campanas interiores cuando en nuestro corazón, porque el ser espiritual ya va mucho más allá del ser ontológico, tiene campanas de alerta cuando nuestra expresión de nuestra voluntad está contradiciendo la voluntad de Dios. Yo les comentaba el domingo pasado, cuando uno de los hombres más importantes de la historia de la humanidad, que es el apóstol Pablo, quiere ir a ministrar, a enseñar la palabra de Dios, a abrir las Escrituras a Jerusalén. Y Dios le dice, primero y principalmente, el que primero se lo dice a través de su Espíritu es Dios. Le dice, Pablo, no vayas. No necesito que vayas allá. Tu voluntad de ir a Jerusalén, yo sé lo que significa para vos Jerusalén. Ustedes saben que el apóstol Pablo era un hombre muy respetado, era un hombre que formaba parte de un conjunto político-religioso en la época de Jesús que se llamaba Sanedrín. Si están viendo la serie Jesús ahora en Canal 11, creo que es, o Canal 13, no me acuerdo, van a ver este espacio político-religioso donde se cocinaba la conversación política religiosa. Pablo era parte de ese equipo, no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo de Tarso, era un hombre muy reconocido, educado a los pies de Gamaliel. Es como si alguien dijese, me eduqué en literatura a los pies de Borges, me eduqué en física a los pies de Einstein, o me eduqué en ontología a los pies de... elijan ustedes, pero cualquiera de los que puedan elegir. Y de pronto, Saulo de Tarso conoce a Jesús y confía y se convierte. Y lo interesante de esta situación es que en un momento él, después de haber estado 15 años fuera de ese vínculo, porque cuando Saulo de Tarso, que pasa a ser Pablo, uno de los apóstoles más importantes, confía, cree en el Señor y empieza a ser un apóstol de él está 15 años fuera de Jerusalén, preparándose, aprendiendo. Y en un momento, imagínense, el hombre que se había criado en Jerusalén, que era reconocido, yo entiendo, no lo juzgo a Pablo, de que él haya querido volver como diciendo, vuelvo a Jerusalén y vean quién soy.
Y Dios le dice a través de su espíritu, no quiero que vayas, no hace falta. Y Pablo no lo escucha. Se para en el tercer escenario. Y después Dios, a través de distintos mecanismos, a través de otros creyentes, de un profeta llamado Agabo, de toda la iglesia que lo rodea, le dice, por favor, te pedimos, no vayas a Jerusalén. Y él le dice, ¿qué hacen? Llorando y quebrantando mi corazón. ¿No saben que estoy dispuesto a entregar mi propia vida por el Evangelio? Y Dios arriba, en las alturas, mirando hacia abajo, diciendo, pero Pablo, yo no necesito que vos entregues tu vida, yo necesito que vos sirvas. Vos querés servir, yo quiero que sirvas, pero la manera en que querés servir contradice mi voluntad. Entonces ahí tienen un caso bien patético, bien patético. Y hay un montón de estos casos en la Biblia, ¿eh? De hombres de fe, hombres tremendos, que queriendo hacer algo grande para Dios, muchas veces hacían su voluntad, no la de Dios. Sacado estos extremos, el comportamiento más común de los seres humanos, que amamos a Dios, que buscamos a Dios, es balancearse, moverse entre el escenario 1, primera voluntad de Dios, y escenario 2, segunda voluntad de Dios. Y Dios es tan amoroso, es tan tremendo en su misericordia, que claro, cuando nosotros conectamos con esa primera voluntad de Dios, que en términos generales, esa primera voluntad de Dios, en términos generales, es la misma para todos. Cuando nosotros aprendimos la ley del amor, ¿se acuerdan? Amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, alma, mente, fuerzas, y después a tu prójimo como a ti mismo. Eso es para vos, para mí, para todos. Después, dentro de la primera voluntad de Dios, estará algunas cosas específicas que Dios quiere para tu vida. Y después Dios va a decir, a ver, cuéntenme, si lo que ustedes quieren, sienten y piensan está en línea como en primera voluntad, vamos para adelante. Y si lo que ustedes quieren no representa del todo mi voluntad, pero no la contradice, yo los voy a apoyar, yo soy su padre, no los voy a juzgar, no los voy a condenar y voy a seguir trabajando con ustedes para que ustedes puedan, de alguna manera, ir acercando el escenario 2 al escenario 1, como lo vemos acá. Esto es muy importante tenerlo una y otra vez presente. Acerca de mi voluntad, mis alturas, ¿se acuerdan? Porque Dios nos hace estar firmes en nuestras alturas. Esto es increíble. Al día de hoy, lo escuchamos el domingo pasado y quizás ahora lo seguimos escuchando y seguimos pensando, ¡qué bárbaro! O sea, Dios es el que nos dice a nosotros que podemos de alguna manera definir esas alturas. Sí, es Dios el que lo hace. Pero tenemos que entonces profundizar y considerar algunas cosas más respecto a esto de mis alturas. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 37:4, recuerden por una cuestión metodológica, cada vez que yo no pongo nada al lado del libro, el versículo y el capítulo, solamente pongo Salmo 37:4, siempre me voy a estar refiriendo como texto base a la versión Reina Valera 1960. Pero hay veces que hay otras versiones, de las muchas versiones y de los muchos trabajos que hay, que son mucho más claras, mucho más específicas, representan más inclusive la idea del idioma original en que fue escrito. Acá voy a usar la versión Dios habla hoy, que dice, ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. ¡Wow! ¿Se acuerdan la ley del amor? Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice acá, ama al Señor con ternura. No amamos a Dios por obligación. No amamos a nadie por obligación, menos a Dios. Cuando yo me siento obligado a amar a alguien, ya no será amor, será otra categoría. El amor a Dios, dice la palabra de Dios, que sea con ternura, con esa ternura del corazón. Y Él, promesa, cumplirá tus deseos más profundos. Mira, aparece la palabra deseos. Dios sabe porque Él nos hizo, Él nos creó. Él sabe lo que es nuestro cuerpo, nuestra biología. Él sabe lo que son nuestras emociones. Él sabe lo que son nuestros pensamientos, nuestra mente. Él nos conoce. Dice la palabra de Dios que conoce cada pelo de tu cabeza, en la superficie o debajo de ella. Cada pelo de tu cabeza. Él sabe, Él conoce lo que es una persona con deseos. Después,
En el Salmo 38, 9, versión La Biblia de las Américas, dice: Señor, esto es maravillosamente conmovedor, todo mi anhelo está delante de ti. Todo mi anhelo está delante de ti y mi suspiro no te es oculto. Miren lo que estamos diciendo. Dios sabe que nosotros tenemos deseos y necesita que los expresemos. Dice: todo mi anhelo está delante de ti. Todo mi suspiro está delante de ti. Entonces, esta noche, mañana, en algún momento, te invito a que hagas un alto, a que te tomes un tiempo a solas. Una de las cosas que Dios nos pide es que elogiemos mucho el silencio y la soledad elegida. Para que, como diría Mariana, en esa soledad elegida y en ese silencio, Él pueble nuestra soledad elegida con su presencia. En ese momento que ustedes puedan, sin nada alrededor, absolutamente en esa interioridad y en esa soledad elegida, exprésenle su anhelo más profundo. Que su suspiro salga de adentro hacia afuera. Cuando yo suspiro mi anhelo. Dios está esperando que en oración, que con tus palabras, no hay un mecanismo particular, sino hay un corazón derramado. Contale tus deseos, contale tus anhelos, porque ahí se va a empezar a distinguir la diferencia necesaria para vos y necesaria para Dios, de tu voluntad y su voluntad. Dios valida tu voluntad y quiere que conozcas su voluntad. Y hay momentos en la vida que al tener clara esta distinción, podemos, con mucha convicción, con mucha tranquilidad y con mucha profundidad, vivir y experimentar ese momento, y uno de los momentos más tremendos en la vida de Jesús, en su expresión humana como Redentor, cuando Él, a horas de entregar su vida y orando en esa soledad elegida, como lo tienen en esta foto, Él levanta su rostro al cielo y le dice a Dios: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si hay alguien que supo, que vivió y que expresó la diferencia entre su voluntad y la voluntad de Dios, fue Jesús hombre. Y siempre me he preguntado y me suelo preguntar, ¿para qué serán estos momentos y estos testimonios de la palabra de Dios en la vida de Jesús? Y una y otra vez resuena en el interior de mi corazón, para que aprendas que lo que a vos te pasa, Él lo entiende, porque Él lo vivió. Este es un momento previo a entregar su vida por vos y por mí. Y en su humanidad, Él sabía que lo que venía por delante no era en absoluto grato. Él sabía que la muerte por crucifixión era una muerte absolutamente cruel. No era tomarse un frasco de Valium y quedarse dormido. El Salvador se durmió y nos salvó. No era ni siquiera la posibilidad de agarrar un revólver y tirarse un tiro y son 5 milisegundos. No era la posibilidad de agarrar una roca, atársela al cuello y tirarse al río o al lago de Genesaret. Venía la instancia más cruel, que era la muerte por crucifixión, porque era una muerte lenta, era una muerte cruel, era una muerte dolorosa, era una muerte que para cualquier mujer o para cualquier hombre era insoportable. Y ustedes saben que la crucifixión no era para cualquiera. Los romanos, por ejemplo, si eran juzgados, no morían crucificados, morían de otra manera. La crucifixión empezó siendo para los casos más bajos, para los delincuentes, para los abusadores, para los violadores, para la lacra humana, como se le decía en ese momento. Jesús fue crucificado y murió en una cruz como el peor de los hombres, siendo el mejor de todos ellos. Entonces imagínense ustedes ese momento. Jesús está orando, sabiendo esta situación, y en un momento Dios está con él, escuchándolo,
Y en un momento Jesús dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esta copa es una representación. Si es posible que yo salve al hombre no bebiendo este cáliz, esta copa, este mal trago, te pido que lo hagas. Vos sabés que yo no estoy desde ningún punto de vista opuesto a entregar mi vida para redimir al hombre. Lo sé que esa es mi misión. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Yo lo sé. Ahora, Padre, ¿hay posibilidad de que sea de otra manera? Imagínense ese momento. Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo que no. Y no se lo preguntó una sola vez. Se lo preguntó 3 veces. 3 veces. 3 veces le dijo, Padre, ¿es posible que pase de mí esta copa? Y la respuesta fue que no. Si vamos a hacer esto, esta es la manera de hacerlo, hijo. Ok, Padre. ¿Cómo termina Jesús esa conversación? La termina diciendo ni más ni menos que, Padre, no se haga mi voluntad, en este caso, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lo interesante es que Jesús se mantuvo con los ojos en Dios y no bajó su rostro y puso los ojos en los problemas, aún en esa situación. Cuando nosotros empezamos a combinar nuestra voluntad con la voluntad de Dios, y habrá momentos donde Dios nos va a decir, hijo, hija, va por acá la cosa. Ok, Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Y nunca vamos a estar en una situación como la que estuvo Jesús. Lo que sí podemos es repetir, imitar comportamientos como hijos amados, como aprendimos. Miren esta foto, por favor. Jesús mantiene los ojos arriba, donde está la solución, no abajo, donde está el problema. El tema es cuando nosotros le empezamos a contar a nuestros problemas, la situación, empezamos a dialogar con nuestros problemas y no le decimos el gran Dios que tenemos. Es más, damos vuelta a la cara y le decimos a Dios los grandes problemas que tenemos. Y acá hay un gran aprendizaje para todos nosotros. Para mí primero levanto las 2 manos y para cada uno de ustedes que lo quiera levantar las manos y decir, sí, yo también me hago cargo de esta situación. Hay momentos en la vida donde es necesario decirle a los problemas el gran Dios que tenemos y dejar de contarle a Dios los grandes problemas que tenemos. ¿Y cuándo vamos a poder hacer eso? Cuando podamos en el corazón reconocer, Padre, no se haga mi voluntad, vos la conocés, ya te la pude decir, gracias por poder comentártela, sino la tuya. Pero quiero contarte que son situaciones extraordinarias en la vida. Generalmente Dios está dispuesto, como dice acá en el Salmo 37, está dispuesto a cumplir tus deseos más profundos, los deseos del corazón. Y está dispuesto porque lo amás, porque lo buscas como lo haces ahora. Dios está deseando escuchar tu suspiro. Dios está deseando que le expreses su anhelo. Y Él te va a contar su voluntad general y su voluntad particular. Y te puedo asegurar que en la gracia y la misericordia de Dios vas a empezar a caminar y vas a verlo adelante siempre a Dios poniendo sus pies. Siempre. Y habrá momentos donde quizás vos quieras ir por acá en la montaña y Dios te diga, por acá, hijo. Bueno, pero puedo ir por acá. Este es el camino más corto, donde tenés menos riesgos, donde vas a sufrir menos. Es más, quizás no sufras. Pero me gustaría ir por acá, Padre. Y Dios te va a decir, esta es mi voluntad para vos. Y entonces vos vas a reconocer y vas a decir, Padre, no sea mi voluntad, sino la tuya. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Por eso nosotros nos podíamos estar preguntando, genial, no se haga mi voluntad sino la tuya, pero Dios, tu voluntad. Dios anticipando que esta iba a ser la pregunta de la humanidad, en su genialidad, permítame la palabra, en su anticipación, en su omnipresencia, en su omniconocimiento, Él dijo, voy a dejarles la palabra de Dios, voy a hacer un trabajo para que tengan la palabra de Dios a mano. Nosotros somos grandes beneficiarios de ese plan maestro. No así, no así. Muchos pueblos y mucha gente durante miles de años que no tenían esto que nosotros tenemos.
Nosotros somos realmente muy benditos en este tiempo, en esta época de tener la palabra de Dios que nos da acceso a su voluntad. Y aquí voy a compartirles una, debemos llamar, triada, 3 elementos que parten de Dios, que van a terminar de alguna manera siendo distintas palabras que se hacen cargo de un único objetivo, que nosotros lleguemos de alguna manera a tener el corazón de Dios, su propósito, su voluntad para nuestras vidas. Y lo que quiero compartir con ustedes es esta relación indivisible que desde Dios mismo hay respecto a la palabra, a la voluntad de Dios y a la verdad. Esto que van a aprender ahora es algo sencillamente hermoso y nos da un excelente panorama para ir respondiendo a la inquietud y cómo me voy haciendo yo de la voluntad de Dios. Si bien acabo de ver en esa gráfica que la palabra de Dios es la voluntad de Dios y es la voluntad de Dios la que encuentro en la palabra, es interesante ver cómo estos elementos trabajan juntos de una manera tremendamente dinámica y espiritual. Los seres humanos tenemos la posibilidad de conocer. Todos. No es para pocos el conocimiento de los asuntos de Dios. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan aquel apóstol Pablo? Que capturó muy bien el corazón de Dios y especialmente el corazón del Señor Jesús al hacer conocer su palabra. Dice, cuando le escribe a Timoteo una carta, le dice, Timoteo, Dios, que viene hablando de Dios, dice, el cual Dios ¿quieres que te cuente lo que quiere Dios, Timoteo? Es como si en este momento Pablo nos estuviese hablando y nos dijera, ¿saben qué es lo que Dios quiere? Porque es lo que quiso siempre y lo que sigue queriendo. Y lo que va a seguir queriendo hasta el final de los tiempos. El cual quiere que todos los hombres, esto es inclusivo, esto es genérico, toda la humanidad, todos los hombres, mujeres, niños, adultos mayores, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquellos de ustedes que nos vienen acompañando de los primeros domingos, cuando vimos la serie del Camino Maús, ¿se acuerdan que Jesús, aprendimos ahí, vino a restablecer básicamente 2 cosas? La primera de ellas es que por la desobediencia de Adán, un primer hombre, la muerte entra a la humanidad. Cuando el hombre original, Adán, y después Eva, la humanidad, Adán, tenía diseño de parte de Dios de vida sin fin, pero su situación en Génesis 3 hace que esa condición se pierda. ¿A qué viene Jesús? Viene a restablecer la relación, viene a salvar a la humanidad de una condición desfavorable. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios quiere en tu vida, en la mía? Que seamos salvos de esa condición. ¿Cuál es la condición de satisfacción, valga la redundancia, para ser salvos? Muy simple. Dice la palabra de Dios, aceptar a Jesús como Señor y creer que ese Mesías, ese hombre que ya vino, ustedes saben que el pueblo judío todavía lo está esperando porque no lo aceptó como tal, esperaban un libertador político y militar. Ese Mesías hace unos 2000 años ya vino y dice la palabra de Dios que para ser salvos, para tener la vida eterna que en algún momento se va a manifestar, que Dios siempre pensó, tenés que hacer solamente una cosa: creer que ese Jesús fue el que redimió a la humanidad que estaba caída, la salvó de una condición desfavorable. Hacerlo, Señor, en tu vida y creer que fue levantado de los muertos, que fue resucitado, porque eso es lo que es la garantía de salvación. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. No hay excepción de personas. Toda persona sobre la faz de la tierra, hombre, mujer, niño, adolescente, negro, blanco, chino, japonés, argentino, americano, francés, lo que sea que acepte a Jesús como Señor, tiene la promesa de parte de Dios que esa persona pasa a ser un hijo de Dios y tiene ya la condición de salvación, que en algún momento vamos a aprender cómo y cuándo se va a manifestar eso. Pero hoy por hoy, que cada uno de ustedes que está acá, en lo profundo de su corazón, sin más que decir, Señor, te reconozco como ese Señor que entregó su vida.
y creo que fuiste levantado de los muertos, en ese momento se produce el milagro de la salvación. Y como aprendimos, Dios derrama su amor en esa persona porque es su hijo y comienza una nueva vida. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ustedes saben que es muy hermoso vengan al conocimiento de la verdad, porque es en griego, en gramática griega, el vengan al conocimiento de la verdad es un tiempo que se llama aorista. Es como en inglés sería el present continuous. Esto es el seguir viniendo. Esto es vengo y vengo una vez y vengo otra vez, porque no hay un venir a la verdad una vez y ya está. Venir al conocimiento de la verdad es un tiempo aorista. Todos los hombres sean salvos y vengan viniendo, dice el texto en griego, es rarísimo, ¿no? Vengan viniendo, en español más claro sería vengan continuamente, repitan, vengan. Es como aquí en Buenos Aires tenemos un shopping que se llama Unicenter, vieron que el eslogan dice, lo importante no es que vengas, sino que vuelvas. Para Dios es lo mismo. Lo importante es que nos mantengamos viniendo a buscar el conocimiento de la verdad. Y claro, la pregunta es, ¿y dónde busco esa verdad? Bueno, Jesús, consciente de esta situación, miren ustedes qué belleza lo que dice Jesús en un momento, y acá hago un paréntesis que es muy particular. En algún momento de la semana, tranquilos, esta noche mismo, antes de irse a dormir, agarren su Biblia. Si no tienen Biblia, búsquenla en internet. Busquen Juan 17 y dejen que internet demuestre todo el pasaje de Juan 17. Juan 17 es uno de los pasajes más hermosos que hay en la Biblia porque nos muestra a Jesús orando. Todo lo que hace es dedicarse a orar. Y ahí, si ustedes quieren inicialmente ver qué es esto de la oración, vean al maestro orando. Vean al hombre derramando su corazón. Vean cómo él ora en un eje de temporalidad donde da gracias por lo pasado, está presente en el presente y hace algo que es increíble. Yo cada vez que lo veo ese pasaje de Juan 17 se me pone la piel de... No puedo decir de gallina porque yo soy de Boca y no me sale esa frase, pero es algo parecido. Sé que algunos de ustedes acá hubiesen dicho rápidamente piel de gallina, pero bueno, yo voy a decir piel de pollo, ¿no? Se me pone la piel de pollo. ¿Por qué? Porque Jesús ora, hay momentos que es escalofriante. Él dice, y Padre, te pido por los que vendrán. O sea, ¿saben por quién está orando en ese capítulo 17? Por vos. Por vos. Por mí. Te pido por los que vendrán. Por los que van a creer en mi nombre. Te pido por los que vos ya tenés reservados en tu corazón. Y él en ese momento de oración increíble, dice algo que termina de ordenar estos primeros dos elementos de este compuesto que les estoy compartiendo. Él dice, Padre, conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. No es una verdad más, como muchas que puede haber. Tu palabra es la artículo, la, en cuanto a la existencia humana, que te quiero contar, tu existencia y la mía, es efímera. Dice el Salmo que la vida del hombre es como agua entre los dedos. 70 años, 80, 90, 100, ¿cuántos querés? 120. Es efímera a la luz de la vida eterna que vamos a tener manifestada en algún momento. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que no hay elemento que pueda completar en nuestra efímera existencia nuestro hueco del alma como la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que nos muestra al Dios de la palabra. Y Dios escucha de su Hijo orando, imagínense esta situación, y le dice, Padre, consagralos. El texto dice, ponelos aparte. La palabra en griego dice,
ponelos aparte. Y cuando los pongas aparte, ponelos aparte para vos. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de la verdad. Y esa verdad que está acá abajo, la encuentran en la palabra. Ningún hombre va a traer la verdad. Yo no voy a traer la verdad. Ningún hombre, ninguna mujer va a traer la verdad. La verdad nos excede, está más allá de nosotros y existe en un autor, un mismo autor de la palabra de Dios, más de 60 escritores. Un único autor, Dios, que expresó su palabra, que es la verdad de Dios, y que Jesús dijo, ahí está el link. Y aparte, dice Jesús, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, miren lo que dice Jesús, yo por iniciativa mía no puedo hacer nada. En su humanidad, hasta Dios escucha de su propio Hijo tomar la distancia adecuada. Yo en mi humanidad, como hombre y salvador, yo no, por iniciativa mía no puedo hacer nada. Como oigo la palabra, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Y acá Jesús hace, y cuando el apóstol Pablo dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, refleja el corazón de Jesús. Él lo aprendió del corazón de Jesús, que los hombres sean salvos, para eso vino Jesús. Y que la clave del cristiano es ir creciendo, momento a momento, día a día, semana a semana, mes a mes, ir creciendo en el conocimiento de la verdad, como ustedes lo están haciendo cada domingo, como lo estamos haciendo juntos. Esa verdad está en la palabra y la palabra expresa la voluntad, que es una voluntad basada en la verdad. Y así tenemos un círculo totalmente virtuoso. Aquí tenemos el principio de voluntad que necesitamos profundizar, acercarnos a la palabra con esta disposición, con este corazón, como lo están haciendo, y dejar que Dios, el Dios de la palabra, en su palabra que expresa su voluntad y es verdad, vaya trabajando en sus corazones, que vaya escuchando Él su anhelo, sus deseos, sus alturas. Dios necesita escuchar tus alturas y a través de su palabra en general, y algunas cosas que vamos a ver ahora en particular, Él va a asistirte en esta situación. Claro, en este momento yo me pregunto, ¿cómo hago para ampliar nuestro conocimiento, discernimiento y hasta aplicación o experiencia de la palabra de Dios? Para ir completando este mensaje, lo importante de poner en práctica el principio que denomino de voluntad, que tiene que ver con la voluntad de Dios en mi vida, con mi voluntad amparada en la voluntad de Dios, legítima, autónoma, mis deseos, mis anhelos. ¿Cómo hago yo para ir acercándome cada vez más al conocimiento de esa voluntad, de esa palabra? Primero, disposición aprendiente, compromiso aprendiente. Dice el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. La primera disposición de tu corazón, de tus pensamientos, de tus emociones. Cuando termine esta noche y te vayas, que tengas tu momento en tu soledad elegida, decirle, Dios, sos mi Dios. Señor, eres mi Señor. Enséñame, Dios, a hacer tu voluntad. Enséñame. ¿Cómo es? ¿Cómo voy? ¿Cómo avanzo? Y Dios va a responder. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de su palabra revelada, escrita, como lo estás haciendo, como estás aprendiendo. Una primera cosa que vas a tener seguramente en tu corazón es ese silbo apacible de Dios diciendo, primero, cómo lo estás haciendo. Deja que mi palabra escrita, presentada y enseñada siga llegando a tu corazón. Pero eso no termina ahí. Cuando mi espíritu, que te acordás, yo derramé en vos porque me amás, porque aceptaste la entrega, la vida y el sacrificio de Jesús y por eso yo derramo espíritu con amor en vos, tu buen espíritu, dice acá, me guía a tierra de rectitud. En otras palabras, ¿cómo? Yendo a la palabra de Dios para ver en general lo que Dios tiene para vos y para mí, como lo estamos aprendiendo ahora. Y después habrá momentos particulares que Dios a través de su espíritu te va a guiar a su palabra o te va a inspirar
aquello que necesitas conocer. Dice en Romanos, esto es de alguna manera sorprendente por la vigencia, fue escrito hace aproximadamente 2000 años. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en la iglesia de Roma de ese momento, le dice, no se conformen, muy importante acá, vieron que no siempre lo hacemos, pero cuando lo hacemos es porque se marca una diferencia. No se conformen, la palabra en el texto griego es la palabra susgematizo. De la palabra en griego susgematizo viene nuestra palabra transliterada al español esquema. Los esquemas, dice la palabra de Dios, no se esquematicen. ¿A qué? ¿Qué esquema? ¿Qué forma tomamos? No se amolden, no se conformen, no tomen el esquema de este mundo, dice Romanos 12:12. No se susgematizo, no se esquematicen, no se conformen a este mundo. La palabra mundo es la palabra aion, que quiere decir época. No es el mundo global, es la época del mundo en el cual vivimos. Entonces dice, no se esquematicen. Es como cuando decimos, cuidado que esto está formateando un nuevo sujeto. Como siempre decimos, ¿no? Si hoy Descartes estuviera acá, no diría pienso, luego existo. Diría, estoy en las redes, luego existo. ¿Por qué? Porque la tecnología, la época, estos dispositivos están formateando un nuevo ser humano. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? No vamos en contra de la época, lo que decimos es, cuidado, no se esquematicen, no se conformen a esta época. Más bien, transfórmense, palabra tan preciada para todos nosotros y la palabra de Dios habla, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, de la manera de observar, de sus modelos mentales, de modo tal de que no alimenten sus modelos mentales, no vivan en sus modelos mentales solamente de lo que la época da, informa y fija, sino transfórmense a partir de renovar su manera de observar, su entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar cuál sea la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable. Y la palabra perfecta ahí en el texto es completa. La palabra de Dios expresa la voluntad de Dios que es completa, porque es la verdad. Entonces, ante la pregunta, ¿cómo? Dios, enséñame, que tu buen espíritu me guíe. ¿Cómo? No esquematizándose a la época, sino empezar a renovar los pensamientos, empezar a poder buscar la voluntad de Dios que arme mi manera de ver mi existencia, mis relaciones, mis trabajos, buscando la voluntad de Dios ahí. Claro, tenemos un gran desafío. Por eso, la palabra de Dios en 1 Juan nos dice, no olviden, tengan muy presente, que el mundo, aion, de nuevo la palabra época, el mundo pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Y si hay algo que a nosotros nos interesa es la sostenibilidad delante de Dios. Lo que nos interesa es representar el corazón de Dios en nuestras vidas. Dios está glorificado, bendecido, enaltecido como Padre cuando nosotros llevamos frutos. Cuando nosotros estamos en una época con profundas angustias, con miedos, con inseguridades de qué va a pasar, Dios como Padre dice, te está faltando mi voluntad en tu corazón. Estás viviendo lo que estás viviendo porque la época está impactando en vos. Si vos sabés que nunca te vas a quedar solo, si vos sabés que yo voy a estar en las alturas con vos, yo te he prometido que voy a poner mis pies para que vos pongas los tuyos. Entonces, cuando nos pasan este tipo de cosas, es porque probablemente el mundo, la época se metió dentro nuestro, en vez de nosotros impactar en la época. Estamos llamados a cuidar nuestros corazones por encima de cualquier cosa. Y esto lo hacemos preservando su palabra,
su corazón, su voluntad, el principio de voluntad en nuestros corazones. Algo así como mantenerte respirando, amando, como aprendimos en la ley del amor, y ahora guardando su palabra en tu corazón y hacer lo que quieras. Porque Dios como Padre va a auspiciar tus alturas, va a auspiciar tu voluntad. Es un momento muy profundo y como es típico de Dios, a Dios le gusta que nos vayamos con Él jugando fuerte, Él apostando fuerte. Algo así como diciendo, voy a poner todo arriba de la mesa para que en esta presentación de la palabra de Dios con la Biblia abierta en par, como se abre una rosa y nos permite ver toda su belleza, Dios diciéndonos ahora, escuchen, voy a poner todo arriba de la mesa. Esta es mi promesa para ustedes, en la medida que ustedes vayan caminando en ese amor, en esa apertura, en esa dedicación, en esa relación. No quiero religión, quiero relación, nos dice Dios, por favor. No pongan nada alrededor de mi amor y de mi palabra. Todo lo que después quieran hacer conforme a sus deseos y prácticas, bienvenido sea. Bienvenido sea. Ahora, lo que importa es esa relación de corazón. Y les quiero prometer esto, miren. Porque mis pensamientos, quiero que sepan, dice Dios en Isaías 55. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. ¿Se acuerdan de la palabra Jehová en el Viejo Testamento? En el Antiguo Testamento siempre lo decimos, es Dios en relación con su creación. No la tocaron esa palabra. Y vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Está claro que una cosa es Dios y otra cosa somos nosotros. Creernos que somos dioses es un gran problema. Primero porque nunca lo vamos a poder hacer y segundo porque son dos dimensiones diferentes. Lo que sí Dios hace en su amor es vincular esas dos dimensiones. Miren esta metáfora tan hermosa. Como desciende, porque como desciende de los cielos, ahí donde ustedes acaban de escuchar, que mis alturas son diferentes a las suyas, pero yo voy a ustedes. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, no es que vieron, cae el agua y vuelve al cielo, no, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra. Esto es, atento con esto, semilla al que siembra. No va a suceder que vamos a tener frutos espirituales en el trasfondo espiritual de nuestra vida si no sembramos semillas espirituales. No se obtiene un fruto espiritual con semillas cognitivas. El fruto espiritual es espiritual y comienza por el principio de voluntad para poder ir a esas alturas. Dice que no desciende de los cielos y vuelve, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así, esto es lo fuerte, así, esta es la promesa, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Dios está enviando en este mismo momento desde su propia boca, desde su corazón, palabra a tu corazón. Y una vez que va, no vuelve. Y cuando va con un propósito, va con un para qué. Va para generar fruto, porque cuando genera fruto, Dios empieza a estar glorificado. Y otra promesa tremenda que la palabra de Dios nos hace es cuando nos dice, no se olviden que esta voluntad que están buscando, que está en mi palabra y que es verdad, en esa palabra es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, no de un filo solo, de dos filos. Las espadas más cortantes es la que tiene filo de un lado y filo del otro. Ustedes tendrán cuchillos en sus casas y tienen filo de un solo lado. Dice que es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, esto es, la parte humana de la parte espiritual del hombre. Separamos las cosas porque hay un trasfondo espiritual y hay una constitución humana. Esa espada penetra hasta separar una cosa de la otra. Las coyunturas de los tuétanos, es como los huesos, cuando ustedes cortan un hueso transversal, esa parte que está adentro, esa gelatina que está ahí adentro, es la parte más interna del hueso. Las coyunturas de los huesos de esa parte interior, que es la más interior, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Esta es la promesa de lo que va a hacer Dios cuando envíe su palabra, y que su palabra, cuando es enviada, es totalmente eficaz. Necesitamos buscar a Dios. Dios está esperando que lo busque, como lo estás haciendo ahora, como te estás tomando este tiempo, como después seguramente vas a poder volver a ver este video y repasar y pensar y orar en tu interioridad. Dios necesita nuestro compromiso de búsqueda. Desde aquí, entonces, quiero invitarlos a que por un momento donde están, por favor, cierren sus ojos, que me acompañen a escuchar esta canción y que puedan ver lo significativo que es cuando en nuestro corazón lo que hacemos es decidimos